Hola, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Cuando planteamos esta conferencia, la verdad que teníamos en cuenta la situación política de España y, bueno, yo ya me imaginaba que íbamos a estar metidos de lleno en esta conflictiva situación que podemos calificar casi de previa a un golpe de Estado. Y bueno, pues toca lidiar con esta situación tan complicada, pero la conferencia, el porqué de esta charla que vais a escuchar esta tarde, pues en realidad está bastante conectada con la realidad, con lo que estamos viviendo actualmente. Hoy, bueno, durante estos días se celebra, como sabéis, el 800 aniversario de los fueros de Talamanca del Jarama, una comarca a la cual pertenece la Villa del Molar, que es por lo que estamos organizando esta conferencia aquí. Y bueno, hoy en día hay mucha gente interesada en esta situación en la cual estamos mirando, intentando investigar a ver en qué momento de nuestra historia se torció el camino y este país con tanta historia pues comenzó ese camino de disolución que ahora estamos afrontando. Y desde luego el siglo XIX es un momento capital, como vamos a ver por la intervención de nuestro ponente, Carlos Pérez Roldán, bueno, por la disolución de los fueros como lo que quedaba de esa autorrealización, de esa autogestión, de esa autonomía de los municipios, las provincias españolas, que bueno, viene de antiguo. Como sabéis, los fueros son las leyes viejas y bueno, pues todo el mundo conoce los fueros de Navarra, los fueros de las provincias vascongadas, de Cataluña, porque realmente es el germen, la disolución de esos fueros, el germen del nacionalismo, ¿no? Esa sensación de que se están gobernando desde, en este caso, desde Madrid, aunque como sabemos los poderes vienen de mucho más arriba, pero esa sensación de que no tenemos la libertad para poder funcionar según hemos ido viviendo a lo largo de generaciones es lo que, en definitiva, genera el germen de lo que luego será el nacionalismo vasco y catalán. Hoy en día hay mucha gente, en toda esta investigación, digamos, de todas las conspiraciones de la historia, que ha echado la vista atrás al derecho natural, al derecho de costumbre, como una fuente bueno, pues de argumentos legales contra las intromisiones del Estado en diferentes ámbitos de nuestra vida, bueno, que prácticamente hoy en día son todos. Y bueno, pues lo que es cierto es que el movimiento, este movimiento de reivindicación de la ley natural, del derecho natural, pues sigue una línea muy anglosajona, de la Common Law británica. Y bueno, pues yo desde hace tiempo me di cuenta, bueno, tardé en darme cuenta, hace 5 años cuando escribí el sentido de la historia, cuando coloqué las piezas del rompecabezas de esta conspiración, me di cuenta que en los fueros son y que estamos mirando hacia el extranjero, hacia el exterior, particularmente a Inglaterra, a Estados Unidos, cuando tenemos aquí una tradición viva, que es la página web que dirige este señor que tengo a mi derecha, y que es nuestra, que no tenemos que ir a buscarla a Inglaterra, la Common Law, es nuestra manera de organizarnos en eso que se ha denostado en llamar el antiguo régimen, que era infinitamente más libertario de lo que es ahora nuestro Estado. Había mucho menos impuestos, había mucha más libertad y había mucho más autoorganización, es decir, que en cada municipio, pues de acuerdo a la manera en que se funcionaba históricamente, pues se hacían las cosas. Bueno, pues hemos tenido la suerte de conseguir este lugar, gracias a Fernando, concejal aquí en El Molar, y bueno, pues por esos azares del destino, hace ya tiempo que conocí a los hermanos Pérez Roldán. He de decir que en los carteles aparece como ponente Javier Pérez Roldán, nos hemos dado el cambiazo,
Nos hemos traído a su hermano gemelo, no sabía yo que eran hermanos gemelos, porque Javier tenía una misión que cumplir ayer muy importante, porque se encarga del juicio sobre la ley de amnistía y se va a dilucidar en un juzgado madrileño mañana, cosa que al final no ha sucedido, pero bueno, ha sido el motivo para que él no pudiera venir y en su lugar pues viniera su hermano Carlos, que la verdad que está tan puesto en la materia como él, como vais a poder comprobar a continuación. Así que sin más, pues le cedo la palabra a Carlos y bueno, pues luego abriremos un debate, pues un coloquio con vosotros, porque hay muchas preguntas ahí fuera acerca del derecho natural y de costumbre, y yo mismo le quiero hacer preguntas a él porque es una eminencia en el tema. Así que sin más, le cedo la palabra a Carlos Pérez Roldán. Muchas gracias por venir. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por asistir. La verdad, tal y como ha dicho Rafa, mi hermano era quien iba a dar la conferencia, me llamó el domingo pasado para que la pudiera dar yo, evidentemente no puse ningún problema. ¿Y por qué digo esto? Porque él precisamente no podía venir por algo que nos afecta a algo de lo que vamos a hablar. Él tenía un juicio que se ha suspendido, las medidas cautelares, precisamente sobre la ley de la amnistía. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí lo que vamos a hablar son de los vuelos, vamos a hablar de las libertades, de la capacidad de la creación de derecho, vamos a hablar del derecho natural, de ese derecho que se nos viene impuesto y que cualquier gobernante tiene que respetar. Vivimos en una época donde creo que ya todos somos conscientes que el poder político, llamémoslo Estado, estatalismo, poder político, partidos políticos, se han ensoñado de absolutamente todas las facetas de la vida humana. Han absorbido toda la libertad de los, vamos a decirlo ahora, ciudadanos. Digo vamos a decirlo ahora porque ya verán ustedes cómo voy a cambiar el pueblo, el término ciudadanos por pueblo y por qué lo voy a hacer. Han absorbido todas las libertades, regulan sobre las familias, regulan sobre el destino histórico de las naciones, crean una legislación excesiva, agobiante, que se nos impone a todos nosotros. Bueno, pues ese estado actual, llamémoslo democracia parlamentaria, ese estado actual puede gobernar así porque su poder no tiene límites. A lo largo de la historia, evidentemente, el poder se ha tenido que controlar. Ha habido muchísimos procedimientos, pero la esencia consiste en que el poder del Estado tiene que ser a través de un contrapoder externo. Sea lo que sea, la ley natural, sea la ley divina, en países religiosos, sea por unas connotaciones religiosas, sea por un ordenamiento que le viene dado. Por primera vez, desde el siglo XIX, el Estado, los estados parlamentarios, tal y como lo conocemos en Occidente, su poder no tiene límite. Y no tiene límite porque ellos mismos se ponen el poder. Ahora lo estamos viendo, cualquier recurso de inconstitucionalidad, basta controlar el Tribunal Constitucional para autorregularse los límites. Y ese es el fondo del asunto. ¿Cómo limitamos el poder político? Bien, frente a toda esta situación, que no me voy a alargar porque todos somos conscientes cuál es la situación actual, lo importante es que hay otras realidades posibles. Yo les voy a ofrecer voy a procurar no ser excesivamente largo, en esto media hora, 40 minutos, les voy a proponer un viaje. Chesterton, que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, tiene cualquiera de sus obras es de recomendable lectura, pero hay una por encima de todos, que es Ortodoxia. Es un texto que tiene un prólogo que es una preciosidad. Nos describe un marinero inglés que sale al mar y naufraga y cree descubrir unas islas al sur. Bueno, pues después de naufragar descubre ahí unas costumbres, descubre unas leyes, descubre cosas que le gustan. Pero este marinero se acaba de dar cuenta que no ha naufragado en ninguna nueva isla del sur,
que ha naufragado dentro de Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Que ha buceado en la historia de Inglaterra y ha descubierto instituciones, ha descubierto principios y ha descubierto historias que permanecían olvidadas. Y descubre que esos principios, esas costumbres, esa historia es capaz de adaptarse al mundo actual. Los romanos decían que no hay nada nuevo bajo el sol. Pues efectivamente, basta con bucear muchas veces en el pasado para encontrar soluciones al presente. Evidentemente soluciones que no se pueden replicar tal y como se vieron. Las instituciones humanas, los principios humanos tienen unas esencias. Esas esencias son las que tenemos que rescatar y evidentemente habrá que cambiar el frasco, pero la esencia, ese vino, sigue siendo útil. Las odres, a lo mejor es necesario cambiarlas, pero el vino todavía tiene ese sabor añejo. Bueno, pues en ese viaje es en el que nos vamos a meter hoy, todos nosotros, y a ver si llegamos a buen puerto o las tormentas nos hacen también a nosotros naufragar. Ya veremos. Lo importante es que hemos hablado de esas islas que se pueden descubrir. Tal y como ha dicho Rafa, el mundo, desde luego, los problemas que tenemos en España no son únicos de España. Podemos decir que todo Occidente vive una situación similar a la nuestra, con modificaciones, evidentemente. Cada nación, cada pueblo tiene sus elementos diferenciales, pero las situaciones son tremendamente parecidas. Desde luego los americanos, digo americanos, Estados Unidos de Norteamérica, nos lleva ventaja en muchas cosas. Es una gran potencia de gobierno, pero también es una gran potencia de oposición, de disidencia. En Estados Unidos todo es una nación grande y todo está exacerbado, incluso los movimientos opositores. Eso a veces nos ha viciado a nosotros en Europa y a los españoles especialmente, porque parece que todo lo que viene de Estados Unidos pues se puede replicar aquí, porque parece que somos unos ignorantes, que no tenemos historias y nos tienen que descubrir ellos esa lucha contra el estatismo. Y por estatismo entiendo ese poder desmesurado del Estado, porque el Estado es necesario. Desde luego, en mí no van a encontrar posiciones en contra del Estado, sí el exceso del Estado. Hay una frase que lo resume: nosotros tenemos que luchar por más sociedad y menos Estado, pero el Estado no se puede abolir. Pues bien, de Estados Unidos, de los países anglosajones, caracterizados por Estados Unidos, ¿qué es lo que se está importando? Que también Rafael ya ha anunciado algo. Pues el common law, es ese derecho propio suyo, donde prima los antecedentes judiciales frente a la ley escrita, que es un poco lo que desde Europa percibimos. Nuestros códigos, que vienen principalmente de la época napoleónica, el reducir todas las leyes a códigos escritos que para nosotros parecen sagrados y todo lo resuelve un código. Bueno, ese common law desde luego incorpora novedades desde nuestro punto de vista, pero novedades que tampoco son tal, porque el common law se nutre de derecho romano. Los juristas, el caso práctico en Estados Unidos, muchas veces los jueces aplican derecho romano. Y al aplicar derecho romano aplican derecho natural. No voy a desarrollar excesivamente las ideas por no ser complejo. El derecho natural se puede ver desde muchas perspectivas, pero los pueblos antiguos conocían el derecho natural. Después la Europa, la verdadera Europa, el verdadero Occidente, que es el Occidente católico, desarrolló hasta grados sublimes ese derecho natural, pero pueblos como el romano lo conocían. Entonces, el aplicar derecho romano a esas sentencias en Estados Unidos es remontarse al derecho natural, a la razón, porque una de las características del derecho natural es que se puede llegar a él a través de la razón. Esas ideas, hemos hablado antes de Chesterton, pues a veces parece que tenemos que buscar en otros países esas ideas que nos pueden nutrir en este caminar nuestro para cambiar la situación actual. Hay tres características de ese common law
que las voy a mencionar porque esto me va a entroncar después con lo que voy a hablar de los fueros. En primer lugar, el derecho anglosajón no necesariamente conlleva una constitución escrita. En Europa, constituciones con numerosos artículos van a la esencia. Segundo, en lo que es el derecho privado, ese derecho anglosajón incorpora la libertad, una amplia libertad de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos no vienen fijados tanto por la ley, si algunos, los que afectan al derecho de consumo, los contratos los fijan las partes. Por eso en Estados Unidos los contratos son sumamente largos. Todos recordamos la escena de los hermanos Marx, de la primera parte contratante, de la segunda parte contratante. ¿Por qué? Porque hay tanta libertad de pacto que todo tiene que figurar en el contrato. No como en España, no como en Europa, donde como la ley protege o regula lo que se puede contratar o lo que no, pues basta simplemente adaptar lo que dice la ley. Y el otro gran principio de este derecho anglosajón es que lo que no está prohibido por la ley está permitido, cosa que, bueno, parece a priori que eso también debería ser en Europa, eso también debería ser en España, pero después vemos en los efectos prácticos que no. Ahora, incluso en Estados Unidos, estos grandes movimientos sociales de la cancelación y demás, lo que están provocando es que lo que no está prohibido, sí está prohibido también. Está prohibido por unos grupos de presión, por unos medios de comunicación, por lo que sea, ya ni siquiera ley escrita, con lo cual una inseguridad jurídica. Bueno, no me quiero alargar en este tema, pero Occidente, Europa, ese era el derecho que aplicaba. Se produce en el 533 después de Cristo, se produce una recopilación de ese derecho romano y se crea, y no me voy a extender aquí por no hacerlo complejo, pero se crea un libro que ustedes habrán oído, sobre todo si aquí hay gente del mundo del derecho, que es el Digesto. En Roma se regían también por antecedentes judiciales. En Roma resolvía el jurisconsulto. Se le planteaba una cuestión, los ciudadanos planteaban una cuestión y el jurisconsulto respondía en función del derecho natural, aquel al que se puede llegar a través de la razón. El hecho cierto que Justiniano recopila esas doctrinas de los jurisconsultos en un libro, el Digesto, donde se reconoce lo que dicen los diferentes juristas y entonces se van dando soluciones, y Occidente se empieza a acostumbrar a manejar un libro. Sin extenderme más, esto a lo largo de la historia acaba en el siglo XIX en las codificaciones, en España el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, las constituciones, y en Europa nos hemos acostumbrado al libro. ¿Por qué digo el libro? Casi con ese tono despectivo. Y ya vamos a entrar en el fondo del asunto, lo que nos trae aquí. Porque el libro lo compone el Parlamento, lo compone el legislador. El pueblo no cuenta absolutamente para nada en esa composición, en esa creación del derecho. Ahora veremos que el fuero, los fueros, son precisamente la creación de derecho por parte del pueblo. Bien, nosotros nos hemos acostumbrado a que el pueblo permanezca ajeno. Entrando ya al fondo del asunto, al derecho natural y al fuero, sí quiero dejar dos cosas claras para no perdernos en lo que voy a hablar. Hay dos conceptos que tenemos que olvidar o que tenemos que adaptar. Uno es el ciudadano. El concepto de ciudadano es un concepto revolucionario, la Revolución Francesa, que tiende al individualismo. El ciudadano es el que tiene sus derechos civiles, que se traducen principalmente los derechos políticos en un ciudadano, un voto y todos los votos iguales. ¿Cuál es el problema del ciudadano? ¿Por qué no nos gusta esa palabra de ciudadano? Porque el ciudadano es sumamente individualista. Aparentemente muchos de ustedes estarán a favor, dirán, bueno, el individualismo es bueno. El problema es que si tenemos un Estado muy fuerte, el individuo tiene que luchar contra todas las banderas. El individuo se encuentra solo en esa concepción revolucionaria de la existencia. El fuero, lo veremos ahora, lo que es una creación del pueblo. La persona, el ser humano, forma parte de pequeñas comunidades. La primera es la familia, la segunda, y hoy lo podemos decir aquí, es el municipio, es la región, es el gremio, es la profesión, es hasta el club de fútbol, es la hermandad.
¿Eso por qué es importante? Porque lo que crea es grupos de oposición fuertes. Esto lo podemos comprender todos nosotros. Si en una familia el marido y la mujer se llevan bien, educarán a sus hijos de una manera mucho más sana que si hay una guerra abierta entre ellos, porque precisamente les va a ser imposible combatir la educación que les den a sus hijos en el colegio, porque cada uno va a tener una interpretación de la vida diferente, porque el colegio va a absorber a su hijo y ellos van a ser incapaces de formarle. Si vivimos en comunidades pequeñas o grandes, esa lucha del Estado, y vuelvo a decir, el Estado concebido como ese Estado desmesurado que absorbe la libertad del individuo y que legisla absolutamente sobre todas las materias, sin ir más lejos, sobre la familia. Por eso nos tenemos que olvidar de dos cosas. Una es el ciudadano y vamos a entenderlo como pueblo, como comunidades, como sociedades intermedias. Ese es el concepto que le quiero dar para que podamos entender después lo que es el fuero. Y la segunda, vamos a olvidarnos de la legislación como la entendemos en Occidente, emitida por un parlamento. Que no es un conjunto de personas asesoradas que deciden sobre las leyes. Parlamento que es un parlamento inorgánico, alejado del pueblo, porque la única capacidad que tiene de representar el parlamento al pueblo es a través del voto. De ese voto que hemos dicho que es individual, de ese voto que es impersonal, con lo cual toda legislación que sale del Parlamento es una legislación que no parte del caso concreto. Es algo, es una entelequia, es una ideología, es un conocimiento a priorístico, pero no sobre el terreno. De ahí los fallos de las legislaciones. Pues desde esa posición, desde esos dos conceptos, es cuando nos podemos aproximar a la realidad de los pueblos. Podríamos decir, voy a construir la esencia de los fueros y del derecho natural con tres definiciones que nos van a ir permitiendo acercarnos al concepto de los fueros. Todos nosotros, en el colegio, en la historia, en la asignatura de historia, algo de los fueros hemos dado. Posiblemente una definición que, con esos conocimientos que adquirimos en nuestra educación, podríamos decir cualquiera de nosotros, es que los fueros, y permítanme leer, es un código, un conjunto de normas, de mandatos o preceptos por el que se rige una comunidad. Eso es el concepto a priorístico que cualquiera de nosotros, sin un gran conocimiento del fuero, podría decir. Sí, es una definición que nos podría valer, pero ya veremos cómo vamos a evolucionarla. Lo primero, que en esta definición hay algo que sería la que todos nuestros hijos pueden estudiar en el colegio, pero hay algo que no aparece, que el fuero es ley, pero antes que ley ha sido costumbre. Esa es la clave del fuero, costumbre, y la costumbre formada por el pueblo. Vamos a manifestar tres características para ir aproximándome. Lo que vamos a hacer es irnos aproximando poco a poco al concepto del fuero a través de algunas connotaciones. Y una vez que terminemos el fuero, pues llegaremos a la ley natural, que es la que está detrás. Los fueros, lo primero que hay que hablar, que son singulares. ¿Por qué singulares? Porque los fueros afectan a un municipio, a una región, a una profesión, a un grupo. Por eso es singular, porque afecta solo a ese grupo. Y a su vez, esa singularidad le lleva a la limitación. Una segunda nota que en este momento quiero hacer valer. ¿Por qué? Son limitados. Afectan precisamente a ese municipio, a esa región, a ese gremio, a esa profesión. No son extrapolables. Lo que afecta a una región no necesariamente tiene que servir desde la concepción del fuero medieval, tiene que servir a otras regiones. Es verdad, y quien tenga conocimientos históricos, que muchas veces en España los fueros se clonaban. Pues tenías, por ejemplo, un fuero de Cuenca y ese fuero, porque estaba especialmente bien hecho o porque se adaptaban a otras regiones que se iban conquistando, se adaptaban a otras regiones, se adaptaban a otros municipios. Pero esa adaptación se produce desde el pacto.
El pacto entre, en el caso de España, España medieval, el pacto entre el pueblo y el rey. Pero eran singulares. Otra cosa que por pacto, por eso no se rompe esa singularidad, podamos exportarlo y aplicar a otros ámbitos geográficos. Y la tercera nota es que eran parciales. La legislación, hemos hablado que el Estado lo invade absolutamente todo, legisla absolutamente todo. Bueno, los fueros eran parciales, no regulaban toda la existencia. ¿Por qué? Porque una persona pertenecía a varias comunidades. La primera es la familia. La familia no necesitaba fueros, porque la familia se regía por una ley natural. Pero uno pertenecía a un municipio, se le aplicaba el fuero del municipio. Uno pertenecía a una profesión, a un gremio, se le aplicaba el fuero de la profesión o del gremio. Uno pertenecía a una hermandad religiosa, se le aplicaba en esa esfera de la vida los códigos de esa hermandad religiosa. A una orden de caballería, en esa faceta de la vida, se le aplicaba esa orden de caballería. Aquí ya empezamos a romper los conceptos actuales, donde el hombre parece que es un monolito y entonces todo lo regula el Estado. Aquí ya empezamos a ver cómo la persona está dotada de diferentes condiciones y esas condiciones necesariamente se tienen que regular de formas diferentes, en ámbitos diferentes y además correligarle, unirle a grupos diferentes. Eso todavía lo seguimos viviendo. Uno puede militar en un partido político X y ser de un equipo de fútbol de una peña donde hay personas de ese partido político mismo que el suyo o de otro, y sin embargo eso no crea conflicto. Pues bien, el problema es que esta libertad solo la hemos dejado para estas cosas, no para otras. Pero ese es el concepto, esas son las tres notas: singular, limitado y parciales. Bueno, una vez vistas estas tres notas, vamos a avanzar una segunda definición de fuero ya algo más técnico, que nos va a permitir ver si realmente podríamos sacar algún tipo de evidencia de esas circunstancias históricas. El fuero, podríamos decir ahora, que es el conjunto de leyes privativas, hemos hablado antes de singulares limitadas, de una comunidad, ciudad, pueblo, región o estamento. Bien, los fueros no son libertades a priorísticas o abstractas, porque son el resultado de la tradición viva, elaboradas en su quehacer histórico. ¿Qué quiere decir todo esto? En las leyes privativas ya lo hemos visto, son singulares, limitadas, afecta a cada uno. Pero ¿qué es eso de que no son libertades a priorísticas o abstractas? Bien, los códigos actuales, la legislación actual, los sistemas parlamentarios que creo que ya poco a poco se están quitando esa careta y la ciudadanía está descubriendo realmente cuál es el fondo, crean un concepto de legislación abstracta. Esto se percibe en todas las leyes, pero muy especialmente, por ejemplo, en las Semanadas de Europa. Regulan para toda Europa, independientemente de las diferencias entre los países, y regulan absolutamente todo, desde las facetas más absurdas o más triviales o más cotidianas a las más complejas. Hace poco con uno de los oyentes estaba hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial. Pues ahora recientemente, hace unas semanas, salió una normativa sobre inteligencia artificial. Bueno, ellos ya regulan absolutamente todo sin necesidad de tener esos conocimientos técnicos que les lleva a esa regulación. Bueno, pues el fuero es una ley real creada por el pueblo. Por tanto, lo que es creado por el pueblo es porque es vivido por el pueblo. Es todo lo contrario de la abstracción. Claro, ¿esto qué implica? El reconocimiento del hombre como un ser concreto. Un hombre en un lugar, en un sitio, en una época histórica, con unas relaciones familiares. Todo esto, ese hombre concreto, resulta que ya se nos ha olvidado desde la Revolución Francesa, desde Rousseau, con ese salvaje, ese hombre, nos dejaron un hombre sin tradición, nos dejaron un hombre sin historia. Hay dos libros que son fundamentales leer porque aportan mucho ese concepto actual del hombre donde se le aparta de todas sus tradiciones: Robinson Crusoe y Tarzán. Que curiosamente parece que no, pero tienen muchísimo que ver estos dos libros. Robinson Crusoe es una época, es una fantasía de los ilustrados, es un hombre que naufraga
y llega a una isla y entonces construye una nueva sociedad en esa isla. Es verdad que encuentra Viernes. Ese hombre es el primer intento sistemático de destruir el hombre formado por la tradición, por la historia, por la familia y por sus vínculos. Lo que pasa es que tenía un fallo, que claro, Robinson Crusoe llega a una isla desierta donde solo encuentra un hombre, pero Robinson Crusoe lleva in situ, lleva en su mente una tradición, lleva una lengua, lleva unos conocimientos técnicos. Entonces, claro, a esta revolución no le sirve Robinson Crusoe para acabar con la tradición. Y de ahí viene Tarzán. Tarzán es un intento más evolucionado de Robinson Crusoe. Tarzán, que es un salvaje que directamente acaba, desde que nace, no está en una sociedad humana. Está con simios, está con monos, es decir, ya no tiene tradición. Que a su vez, no voy a tocar esa derivada, podríamos valorar, pero no me quiero alargar, el derecho natural en Tarzán. Pero Tarzán es ese experimento, efectivamente, porque Tarzán después descubre una serie de cosas que no le da la sociedad. Es el derecho natural. Tarzán, desde su razón, Tarzán desde su razón, claro, el derecho natural se caracteriza por muchas cosas. Lo principal es que se puede llegar a él a través del uso de la razón. Pues el no matarás. Bueno, todos procedemos de tradición católica, lo seamos o no, pero somos de tradición católica por ser españoles. Pues son los 10 mandamientos. Pues Tarzán aprende el no agredir, el no matar. Tarzán aprende, hace una comunidad con los monos, aprende la ayuda al tercero, la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque un corazón entiende otro corazón. Es decir, aunque la revolución quiera acabar con el hombre de la tradición, lo que no ha podido hacer la revolución es acabar con el hombre del derecho natural. Lo que no ha podido acabar es con la naturaleza del hombre. Aquí se podrá distinguir los creyentes o no, si el sello es divino o solo es de la naturaleza, pero esa es la única diferencia que vamos a tener, porque si vamos al derecho natural, ese camino va a ser conjunto. Otra cosa es cómo llegamos, si a través de la razón o ayudados por la revelación, pero bueno, eso sería meterme en teologías que no es el momento ni posiblemente el lugar. Bueno, hablábamos de ese ser, los pueblos implicaban ese ser concreto, pero implican también unas libertades que se marcan en cada pueblo, dentro de unos cánones sociales, dentro de una historia. ¿Por qué? Porque los pueblos son orgánicos. Cada hombre se enmarca, como hemos dicho antes, en un conjunto de relaciones sociales, la familia, el gremio, el ejército. Bueno, pues el fuero lo que da es esas libertades concretas en un pueblo concreto, en unas situaciones concretas. Eso nos aporta el fuero. Pero nos aporta algo más que a lo mejor a alguien resulta extraño, porque ya parece que no se habla de esto. La humanidad siempre, y esto no es desde el siglo XVII o XVIII, es mucho más allá. Hay un equilibrio, un falso equilibrio, que se ha mantenido entre igualdad y libertad. Ahora vivimos en sistemas igualitarios que se adquieren principalmente por un hombre, un voto, todo voto igual. En los sistemas totalitarios absolutos, y no me voy a meter mucho en el fondo, porque podríamos también conjugar la derivada de si las democracias acaban o no, o tienen algo de totalitarias o no me voy a meter en ese tema. Pero las democracias, tal y como lo entendemos ahora en Occidente, esa igualdad es por el voto. El régimen totalitario, esa igualdad es por la voluntad estatal. Todos somos iguales, usted pierde su libertad y cumple lo que dice el Estado. Pues bien, el fuero lo que hace es, en esa pugna entre libertad e igualdad, prima la libertad. Prima la libertad del individuo, pero del individuo entendido como pueblo, es decir, integrante de una familia, integrante de una comunidad, integrante de una región, de un municipio, de un gremio. Es esa libertad la que hay que proteger. La igualdad, si es buena, se conseguirá por otros caminos. Y digo si es buena, porque la igualdad en derechos, en hipótesis, es buena. La igualdad real, podríamos discutir mucho sobre ella. No puede ser igual el que trabaja que el ocioso. No puede ser igual el que se esfuerza del que no.
porque la igualdad y la libertad, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. No nos vamos a meter en fraternidad, que a lo mejor estaba hecho por despistar, pero libertad e igualdad nunca se pueden conjugar. Si soy libre, voy a acabar siendo desigual. El listo llegará más lejos que el que lo es menos, el trabajador llegará menos que el que es ocioso, y si somos iguales no somos libres, con lo cual ese conflicto está ahí. Bueno, el fuero primaba la libertad, actualmente prima la igualdad. Aquí cada uno podrá tener su criterio de la justicia o no. Lo hemos dicho antes, estaríamos en la cuarta nota de esta definición. Frente a las libertades abstractas, el fuero prefiere las libertades concretas. Es decir, si el derecho lo configura, ahora veremos cómo, a través del uso de la costumbre, si el derecho lo configura el pueblo, lo figura necesariamente ante una, primero, necesidad concreta, porque nos hemos acostumbrado a que las leyes muchas veces resuelven necesidades inútiles o ficticias, o lo que ahora llamamos los juristas la legislación marketing. Tú haces una ley, en vez de hacer una campaña publicitaria, una ley que no dice nada, pero que dice 4 palabras bonitas, en realidad no cambia nada, pero tú ya tienes una ley marketing. Bueno, pues el fuero es esa ley concreta, no abstracta. Tampoco me quiero meter en demasiadas profundidades, pero bueno, aquí surge un nombre que todos recordaremos del colegio, Descartes, con esa duda metódica. El problema de Descartes es lo que estamos viendo ahora. Descartes duda absolutamente de todo. Solo sabe que no sé nada. Ese es Descartes. Esa duda metódica de Descartes, con la evolución del tiempo, ¿en qué acaba? En el idealismo, en esas concepciones ideológicas, en un idealismo, una ideología que se impone desde arriba sin tener en cuenta la realidad concreta. Volvemos un poco a lo que hemos estado hablando antes, la capacidad del Estado de crear legislación sin conocer sobre qué está legislando y sin preguntar a aquellos que saben. Bueno, es ese idealismo frente al pragmatismo, frente a la realidad. Esto a mí me gusta, como habrán podido ya comprobar, la literatura. Esto lo vemos en Cervantes, ese Sancho que está pegado. Bien, pues el fuero es ese Sancho que está pegado a la realidad. Y ojo, Quijote no representa el estatismo para nada, porque Quijote en su mundo ideal está pegado a la realidad, porque Quijote lo que hace es que percibe una realidad injusta que hay que cambiar, que es un poco lo que nos trae precisamente hoy aquí, y descubrir si en la historia tenemos esos instrumentos para cambiarlo. Bueno, pues frente a esas realidades abstractas, la realidad concreta del fuero. Y por tanto, la quinta nota de esta segunda definición, los fueros son la única garantía de la libertad política. Lo eran en la Edad Media, lo eran hasta el siglo XIX, que en España es hasta donde perduran, con las guerras que también nos sonaban al colegio, las guerras carlistas, donde se acaba el régimen parlamentario que se instaura en ese momento, el liberalismo acaba con los regímenes forales. Aunque bueno, aquí tampoco nos vamos a meter en profundidades, había liberales que apoyaban el régimen foral y demás, pero el hecho cierto que hasta ahí es donde llega el fuero. Pues son la única garantía auténtica, pero lo eran y lo siguen siendo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a quedarnos con el terreno de las ideas, pero el terreno de las ideas surgidas desde la realidad, no las abstractas. Son la garantía actualmente de la auténtica libertad política, porque el fuero es una forma de concebir el derecho, no es una herramienta que se utilizaba en la Edad Media y que ya no sirve. Aquí precisamente lo que venimos a transmitir es que esa forma de pensar es la que tenemos que restaurar. Evidentemente tendrá otras formas, pero es esa capacidad del fuero en suponer garantía de la libertad. ¿Por qué? Y entramos con algo que he dicho antes. El Estado actual, los Estados actuales, el legislador actual no tiene más límite que el que quiera ponerse, porque él mismo se cambia las leyes. No depende de una ley externa, no depende de la costumbre, no depende de la aquiescencia del pueblo, porque el pueblo le vota antes de ser legislador. Y después esa famosa separación de poderes no se produce con el juego de las mayorías absolutas. El poder legislativo es el mismo que el ejecutivo
y es el mismo que el judicial. Lo estamos viendo ahora con el Tribunal Constitucional, porque el Parlamento elige a los jueces. Luego, indirectamente, por derivada, los jueces están separados del poder, o mejor dicho, no están separados del poder político. Haciendo un excursus de lo que estamos hablando, bueno, en esa época de monarquías que nos venden como monarquías absolutas, por ejemplo, Felipe II, cuando se le escapa su secretario Antonio Pérez, porque hace una serie de desfalcos, esto no es de ahora, era de entonces, no le puede apresar. ¿Por qué? Porque se va a Zaragoza, se va a Aragón, ahí tienen otros fueros, y el rey Felipe II, el rey más poderoso de esa época, no tiene competencias para apresar a Antonio Pérez, con lo cual escapa a Francia y empieza a colaborar en esa invención de la leyenda negra. Es decir, esa situación ahora no se podía producir. El legislador cambia la ley. Por desgracia, y vamos a hablar un poco de actualidad, pues lo estamos viendo absolutamente ahora. Por llegar al gobierno se puede legislar sobre la historia, si aquí no somos naciones, si yo te doy, si yo te quito. Aquí el pueblo ha contado para algo, o el ciudadano, desde la concepción actual, ha contado para algo, o no ha contado para nada. ¿Por qué? Porque el límite lo impone el legislador, que es el ejecutor, que es el poder judicial. Bueno, voy a leer porque es interesante, porque ahora ya nos vamos a meter en cómo se crea ese derecho, ese fuero, que junta ese carácter consuetudinario y se crea a través de la costumbre. Vamos a citar lo que Alfonso X, sabio, rey de Castilla, decía sobre los fueros. Dice: fuero es cosa en que se encierran dos cosas que habemos dicho, uso y costumbre, que cada una de ellas ha de entrar en el fuero para ser firme. Bien, uso y costumbre, y aquí ya se estamos metiendo en el corazón del asunto. He ido aproximando porque son cuestiones técnicas, he procurado irnos aproximando, pero ahora estamos ya en el corazón del asunto. El fuero dijimos que era ley, la primera definición, pero añadí yo que era ley, pero creada por el pueblo. Bien, ¿qué es el uso? El uso es el hacer continuado del pueblo. Los usos pueden ser el horario de los centros comerciales, ahora están regulados por comunidades autónomas, no están por los comerciantes. Si la comunidad autónoma, o si por ejemplo en España no existiera comunidad autónoma y fuéramos más centralistas como en Francia, podrían regular el mismo horario para un comercio de Bilbao que para uno de Málaga, independientemente de las horas del sol, independientemente de las horas de calor, independientemente que estemos en diciembre o en agosto, independientemente si se duerme o no siesta. Bien, pues el fuero se crea a través del uso. ¿Qué es ese hacer continuado del pueblo? Pues eso, en cualquier faceta de la vida que podamos entender. Evidentemente, y porque es implícito, no lo digo, evidentemente ese uso tiene que ser lícito, tiene que ser acorde a la ley natural, no en un pueblo donde se asesine, eso se convierte en norma, eso se da por presupuesto, tiene que entroncar esos usos con el derecho natural. Hay cosas que entroncan y hay otras que son arbitrarias. El horario de apertura, por ejemplo, de un centro, de una tienda, de un servicio. Pues bueno, es el uso, el fuero se crea a través del uso, de ese hacer continuar el pueblo. Ese uso se acaba convirtiendo en costumbre. Y aquí es donde el fuero se empieza a parecer o acercar un poco a lo que concebimos nosotros como el derecho. ¿Por qué? Sí es verdad que ahí actuaban en la Edad Media unos jurisconsultos que ese uso, ese hacer continuado, lo convierten en costumbre y lo plasman por escrito. Pero lo plasman por escrito, lo que los juristas decimos es simplemente por facilitar el poderlo probar. Si después en un juzgado yo tengo que acreditar un uso o una costumbre, pues claro, si yo no la tengo por escrito, que es el fuero, es ya escrito, si yo no la tengo por escrito, me tendré que llevar a todos los testigos, a varios testigos para que me acrediten determinado uso. Y este uso sirve para todo, en las relaciones mercantiles, en si un arrendamiento lleva o no algún tipo de fianza, en si un préstamo lleva o no algún tipo de prenda, algún tipo de garantía. Claro, nos puede chocar porque ahora todo esto está regulado por la ley, pero antes no estaba regulado por la ley. Tú te podías ir a Cuenca y ahí la figura de préstamo podía ser diferente o los requisitos diferentes, pasitivas a Talavera. Y ninguna de las dos es mejor o peor que la otra.
¿Por qué es arbitrario? Hay unas normas que se nos imponen a todos, pues el derecho a la vida, el respeto a la libertad familiar. Hay otras que son arbitrarias, ni son buenas ni son malas. Simplemente nos tenemos que regular como sociedad. Bueno, pues ese derecho consuetudinario es lo que da la norma al fuero, es ese carácter popular del fuero. Frente a la legislación que estamos acostumbrados ahora parlamentaria, que es innovadora. ¿Por qué innovadora? Como no surge desde el caso concreto, es algo nuevo que se me impone. Y entonces, volvemos al tema de antes, pues hay temas novedosos que la comunidad no se va a poder organizar. Pues ahora, por ejemplo, con toda la inteligencia artificial, ya están empezando a sacar normativas para regularla, pero desde el punto de vista que les interesa a ellos. No desde el punto de vista que nos interesa a nosotros. Y digo esto porque a nosotros algo, como ciudadanos, como pueblos, como familias, como municipios, algo tendremos que decir, porque esa inteligencia artificial lo que va a hacer es manipular nuestras vidas a través del manejo de una cantidad ingente de datos que son procesados y que a nosotros nos van a imponer determinadas conductas, desde el uso de la tecnología hasta la concesión de un préstamo o no. Entonces resulta que nosotros como pueblo no estamos creando ese tipo de derechos. Bueno, pues en esta es la situación que estamos y esta es la situación que teníamos. El uso continuado crea la norma consuetudinaria. Y lógicamente en esa norma consuetudinaria es donde entraban los juristas, en esa redacción. Vuelvo a leer al rey sabio, nuestro rey sabio, cuando decía: debe ser facer con consejo, hablaba del fuero, con consejo de hombres buenos e sabidores, e con voluntad del Señor e con placer de aquellos sobre que los ponen. Es decir, debe hacerse con consejo de hombres buenos. Ese jurisconsulto que recoge ese hacer popular, ese uso, pero el jurista le tiene que dar, ese jurista hombre bueno, le tiene que dar, y sabio, importante, hemos olvidado en Occidente la sabiduría, porque la sabiduría es ese sabor. La sabiduría viene es el que sala las cosas, el que sala la realidad, el que lo sala pues con el conocimiento de la ley natural, con el conocimiento de la razón, con el conocimiento espontáneo estando en el terreno. Entonces se necesitaba el consejo de hombres buenos y sabios, que cada uno opine si los parlamentos están llenos de hombres buenos y sabios. Con voluntad del Señor, es decir, porque el pueblo imponía en cierta manera al rey esa costumbre, pero el rey la tenía que convertir en pueblo. Es verdad que se convertía, pero aquí primaba el Señor. Y también la fidelidad, que no nos vamos a meter en ello, pero es que no puedo morderme la lengua, la fidelidad que tenía que guardar el rey al pueblo. Me refiero, por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo en Cataluña, si aquí hubiera determinada fidelidad sobre que determinados políticos guardaran la fidelidad al señor natural, pues a lo mejor todos estos enjuagues que se estaban haciendo no se hacían, porque aquí ya no hay concepto de fidelidad absolutamente a nada, ni a las personas ni a las normas. Y complacer de aquellos sobre los que se pone el derecho. Es decir, el derecho, la virtualidad del derecho es que se cumpla. ¿Qué mejor norma que se cumpla que ya goce con el beneplácito del pueblo que lo va a tener que ejecutar? Evidentemente va a haber normas, léase, normas tributarias de Hacienda que nunca van a contar con el beneplácito, pero otras muchas sí que van a contar con el beneplácito. Es decir, el fuero además tenía esa capacidad de respetarse por sí mismo. Como es norma que nos hemos quedado como comunidad, ¿cómo vamos a discrepar de lo mismo que está por escrito que me he dotado yo como comunidad? Bueno, con todos estos elementos llegamos a la tercera y última definición, que ya sí que tiene todas las características de lo que es el fuero. Podríamos decir que los fueros son usos y costumbres jurídicas creadas por la comunidad, elevadas a normas jurídicas con valor de ley escrita, por el reconocimiento pactado con la autoridad y de susceptibilidad consuetudinaria. ¿Por qué remarco pactado?
lo crea el pueblo, pero lo tiene que refrendar el rey. Ahí hay un pacto. Evidentemente el rey puede poner determinados límites, evidentemente el pueblo también puede poner determinados límites y puede presionar al rey. Es ese concepto de pacto. Pacto que no son acuerdos para llegar a presidente de gobierno, pactos que nos hemos olvidado, es decir, pactos pero con el pueblo, es decir, hasta dónde cedemos o dejamos de ceder. Bueno, pues para terminar con el conocimiento aproximado de lo que es el fuero, simplemente unas normas, unos principios de cómo se crea el fuero. Ya hemos dicho que lo crean, o hay diferentes etapas, los miembros de una comunidad fraguan espontáneamente el uso jurídico, ese hacer cotidiano del fuero. Los juristas lo recogen, lo ponen por escrito, ese configurar el fuero, que es lo que aproximadamente todos nosotros conocíamos antes de estar hoy aquí, ese libro, ese plasmarlo por escrito, pues lo hacen los juristas. Los miembros de la comunidad, una vez que eso está plasmado, ya tenemos un escrito, ya tenemos un borrador, los miembros de la comunidad, a través de la opinión pública, aquí es donde sí que ha habido muchos cambios desde la Edad Media, a través de la opinión pública, a través de sus representantes naturales, sean o no políticos, puede haber otras representaciones naturales, exigen a la autoridad legítima el reconocimiento de esos fueros. Esa sería la tercera etapa. Y la cuarta, que es importantísima, es el reconocimiento de esos fueros promulgando la ley, que eso lo hace el rey. ¿Por qué hemos llegado a una parte importante? Los fueros son los usos y costumbres del pueblo que se convierten en ley, debidamente sancionada por el rey. Bien, esto supone un límite al poder. Cuando hemos empezado hemos dicho que el poder actual, los poderes políticos no tienen límite, porque el límite se lo ponen ellos mismos. Pues el fuero, esta norma que nos parecía histórica hasta hace un rato, esta norma era capaz de limitar el poder del rey. ¿Por qué? Porque existía lo que se llamaba contrafuero. Determinadas conductas, determinadas leyes se les llamaba contrafuero. ¿Qué significaba? Que eran contrarias al fuero, que no se podían ejecutar. Es decir, el rey, al firmar paccionadamente el fuero, lo que hacía es autolimitarse. No podía hacer algún tipo de legislación, de ordenanza, de regulación legal que fuera en contra de lo que previamente había firmado con el pueblo. Es decir, no podía crear un contrafuero. Esto llevaba a dos cosas. Si hay leyes existentes que estaban en contra del fuero, esas leyes debían desaparecer o no aplicar. No aplicar, recordemos que además el fuero era singular, limitado, singular que afectaba, porque existían el fuero de municipios, de regiones, de profesiones, y limitado porque afectaba una zona geográfica. Evidentemente, una ley que se pudiera aplicar en varias, si era contrafuero en la mía, esa ley no se me puede aplicar a mí, en mi zona. Pero a su vez, el rey adquiría el compromiso de no legislar en contra del fuero. Es decir, la limitación. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia el gran debate con el control político es cómo limitamos al poder político. Ese es el fondo de todas las discusiones. Podríamos hablar de regímenes democráticos, totalitarios, tradicionales, monarquías absolutas, absolutamente todo lo que queramos. Pero en el fondo es cómo limitamos al poder político, que lo puede representar un rey, un emperador, un dictador o un parlamento. Nos da igual. Bueno, pues el fuero lo tenía resuelto. Pues con esto ya las últimas notas para saber a ciencia cierta y de forma cabal qué es el fuero. Es una ley general para una comunidad menor. Ley general para una comunidad menor. ¿Qué significa esto? Para una comunidad, para un municipio, para una región, para una profesión, es ley general. Se aplica a todo el municipio, se aplica a toda la región, se aplica a todo el oficio, se aplica a toda la hermandad, se aplica a todos. Y insisto en esto porque una visión que se tiene del fuero es que es algo de privilegiados. Esto viene del siglo XIX, con las guerras que hemos hablado antes, las guerras carlistas. En ese momento estaban los fueros vascos, el fuero de Vizcaya, el fuero de Guipúzcoa, los fueros de Álava, porque no había un fuero vasco. Y después estaban los fueros de Balmaseda, es decir, no era lo que hoy algunos o la Constitución llama el País Vasco, o las provincias vascas o vascongadas, eran diferentes fueros. Estaban los fueros de
Navarra, es decir, y se nos ha vendido ese carácter privilegiado. El fuero no es privilegiado. Una vez que yo tengo el fuero, lo aplico a todo el ámbito. Y segundo, tampoco es privilegiado. Hemos dicho que el fuero es pactado. El pueblo pacta con el rey, el fuero, a través del uso y de la costumbre. Si yo veo que la región de al lado tiene una normativa, un fuero mejor, yo como pueblo, a través del uso, del uso, el repetir cotidiano que se acaba convirtiendo en costumbre, puedo cambiar el fuero. De ahí que es una legislación viva. ¿Por qué? Porque el propio uso lo cambia, no como actualmente el legislador cuando opina, cuando él estima oportuno, te cambia la legislación o no. Bueno, también el legislador hace muchas cosas, hace una ley que después no cumple, pero no hay esa capacidad de adaptarse a la realidad. Entonces, no es privilegiado, es general para una comunidad. Es ley popular, lo hemos estado viendo. Se crea a través de iniciativa del pueblo, que el uso acaba en costumbre y acaba recogido. Es ley coercitiva. Coercitiva para los súbditos. Los súbditos, los ciudadanos, los súbditos es la edad media, los ciudadanos, el pueblo. Yo tengo que cumplir el fuero. Si no cumplo el fuero, precisamente lo que estoy haciendo es incumplir la norma que me he dado. Pero aquí, cuando digo que es ley coercitiva, lo que me refiero es que es ley coercitiva para el poder político. El fuero vincula al poder político. Es decir, volvemos otra vez a la limitación del poder. Bueno, y vamos a entroncar el otro tema que nos trae aquí, el derecho natural. Pues evidentemente los fueros incluyen ese derecho natural. Algunas notas hemos dado. Ese derecho natural que para los romanos se adquiría con el uso de la razón. Todo el mundo a través del uso de la razón puede llegar que, oiga, yo tengo que tener primero unas libertades políticas fundamentales. Segundo, el derecho a la vida. Tercero, el derecho a que yo regulo sobre mi familia, no que el Estado me dice cómo me tengo que organizar en casa. El fuero recoge esa ley natural. El fuero medieval, evidentemente, introducía otra forma de llegar a la ley natural, a través de la ley divina. Vuelvo a decir que eso es donde puede haber divergencias entre diferentes escuelas de derecho natural. Si la ley divina coadyuva o no en el conocimiento de ese fuero. Ambos llegan al mismo resultado. Siempre es la razón la que nos permite llegar al conocimiento del derecho natural. Lo que pasa es que la revelación, en el caso de la Iglesia, sí nos facilita a lo mejor llegar a ese conocimiento. Pues el fuero, ese derecho creado por el pueblo, evidentemente no se puede oponer a la ley natural. Es más, en el fondo, cualquier ordenamiento jurídico debería estar sometido a la ley natural. E históricamente, cualquier ordenamiento jurídico ha estado sometido a la ley natural. La ley natural son esos grandes principios que han de nutrir el derecho en cualquier concepción. Porque si esa ley natural, esos criterios de razón no configuran el derecho no es obedecido por el pueblo. Claro, esto ha sido siempre así históricamente. Evidentemente ha habido momentos, incluso en Roma, de mayores dictaduras o no, pero eran momentos temporales hasta que llega el siglo XIX y se producen una serie de distorsiones y sobre todo una serie de concentración del poder, el uso de los medios de comunicación, el uso de las fuerzas de orden, que es capaz de imponer el sometimiento a un derecho que no es acorde con la ley natural a través de otros procedimientos psicológicos, de marketing, de influencias sociales, donde se le hace al hombre olvidar lo que es la ley natural. Porque precisamente uno de los motivos por el que no se estudia actualmente otras posibilidades del mundo del derecho o otras formas de representaciones políticas es porque se quiere dinamitar todo el pasado. Robamos al hombre, lo que decíamos antes, de Robinson Crusoe, de Tarzán, le robamos sus tradiciones. Si le robamos sus tradiciones, el hombre solo conoce lo que tiene delante, no conoce qué otras posibilidades hay,
no conoce otras vías, no conoce otros posibles caminos, con lo cual pues, se empeña en ser un esclavo, a lo mejor feliz, porque vive una felicidad relativa, pero esclavo porque ni es amo ni señor de su destino, ni es amo ni señor de la legislación, ni es amo ni señor de sus preferencias. Entonces, en realidad toda la legislación pues, partía precisamente de ese reconocimiento. Bueno, voy a concluir la última de las citas y prácticamente la conferencia, aunque queda alguna cosilla más, cómo si la ley está bien hecha, pues tampoco tendríamos necesidad demasiado de hablar del fuero. San Isidoro de Sevilla, y aquí ya sí que nos remontamos, vamos, al principio de la Edad Media, definía la ley, que no el fuero. La ley dice, y vuelvo a leer, porque mi memoria no es tan buena, literalmente, la ley debe ser honesta, justa, posible, conforme a la naturaleza y a las costumbres patrias, conveniente al lugar y al tiempo, necesaria, útil, clara, dice, que no induzca a error por su oscuridad, y dada no para el bien privado, sino para la utilidad común de los ciudadanos. Muy brevemente, honesta poco quiere decir, justa, pues la ley tiene que ser justa, que parece que ahora eso sí que hay que recordarlo, posible. No se puede legislar sobre cosas que no se pueden cumplir, que eso está lleno el boletín oficial del Estado de leyes de imposible cumplimiento, o bien porque piden imposibles, o bien porque están pendientes de un desarrollo reglamentario, o bien porque la Administración no tiene capacidad de imponer las propias obligaciones que se pone. Pero fíjate cómo no hay nada nuevo bajo el sol, como decían los romanos. San Isidoro habla de posible. Conforme a la naturaleza, otra vez, derecho natural, y a las costumbres del pueblo, a las costumbres patrias, decía él, conveniente al lugar y al tiempo. Esa diferencia, la ley no tiene por qué ser ley para todos en todas partes, conforme al lugar y al tiempo, y esto entroncaría ya con el debate de Europa y las legislaciones europeas. Necesaria, evidentemente, no legislemos sobre cosas que nadie nos ha pedido legislar, que eso sí que está muy de moda. Útil, es decir, no me cree más problemas con una ley que los problemas que quiere solucionar, que es otra derivada. Clara, hombre, es verdad que la poca claridad, yo que soy abogado, la poca claridad de la norma nos da trabajo a muchos, pero no sería lo deseable. Que sea clara, que no induzca error. Dice, y dado para el bien privado, y no dado para el bien privado, sino para la utilidad común. Bien, y aquí, en esa utilidad común, tendríamos que hablar del bien común, otra cosa que está completamente olvidada. Bueno, hemos visto que el fuero era realismo social y político, realismo, derecho creado desde la base. Y hemos visto que San Isidoro, ya cuando hablaba de la ley, que no del fuero, hablaba de ese realismo, de esa más sociedad, menos Estado. Ese realismo que te da en que la norma sea útil y que la norma realmente se cumpla. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra misión ahora? Pues es defendernos de un Estado mal construido, un Estado actual mal construido desde la base. Mal construido por dos motivos o la conjunción de dos motivos. Uno, por una disgregación individualista. El individualismo, aunque mucho podemos considerar que oye, es una virtud, ser individualista y estar acostumbrado a meterse en todas las batallas solo, pero no es práctico. Si uno no tiene una familia, si uno no tiene una comunidad, si uno no tiene una región, no tiene un municipio que apoye, esa lucha está condenada al fracaso. Esa es la clave de la situación actual en la que vivimos. Uno vive más o menos bien, con el sueldo, que paga poco, pero es suficiente, con mi Netflix, con mi familia, tiro y lo demás me importa un bledo. Eso cuando se ha construido familia, no cuando se ha desconstruido la familia, que ese es otro tema que daría para mucho. Bien, pues tenemos que combatir esa disgregación individualista. Ahora el mundo de Internet nos brinda la posibilidad de agruparnos con intereses aparentemente difusos, pero que están presentes en todos los pueblos de España o incluso del mundo o de Hispanoamérica. Esa capacidad de vencer ese individualismo que nos han vendido como derecho nuestro, pero que nos lo han impuesto no como derecho nuestro, sino como limitación al ejercicio, a la lucha contra el poder.
Y el otro peligro es la absorción totalitaria de los cuerpos sociales básicos. Los cuerpos sociales básicos, cuerpos intermedios, como los llamemos. Es lo que hablábamos antes del municipio, la región, la profesión, es decir, la familia. Hay unos cuerpos sociales que están entre el individuo y el Estado. Esos cuerpos intermedios han sido absorbidos. Y cuando hablo de totalitario, no hablo solo de régimen totalitario o dictaduras, como podríamos entender. Hablo de sistemas parlamentarios que tienden a regular absolutamente todo sin contar con el pueblo. Bien, pues esos son los dos grandes enemigos que tenemos que batir y convertir que esas sociedades intermedias sean el centro de las instituciones sociales. Esa capacidad de podernos agrupar. Pues esa restauración del fuero es el mensaje principal que yo espero que salga hoy de aquí. Es esa restauración del fuero, pero no el fuero en el concepto de coger el fuero de no sé qué pueblo, de no sé qué siglo, que no sé qué rey firmó y que decía, no, es esa capacidad de crear o de presionar a los de arriba para que legisle según las necesidades reales de los de abajo. Por ejemplo, y volvemos a la situación política. Hoy, ¿qué se está dilucidando en la situación política española? La situación del gobierno de España, la situación del gobierno catalán, se está luchando porque el pueblo realmente sea más independiente, sea más capaz. No, se está luchando por replicar un procedimiento centralista de un gobierno parlamentario de que dicta todo, que se olvida del pueblo, lo replico y lo convierto en Cataluña. Es decir, dos poderes políticos. No, en esa lucha no se está metiendo ninguna aritmética que se refiera al pueblo. Como veo que me lo estoy extendiendo, voy a concluir con 2 o 3 notas. Muy a la pluma. En esencia, tenemos que defender 3 cosas. Uno, la verdad, que será el foro. Al ser un derecho real, práctico, se defiende la verdad. Esto, la implicación, y no lo voy a desarrollar mucho, ¿qué implica? Que el error no tiene derechos. El error, en todo caso, uno tendrá que tolerarlo. En primer lugar, porque a veces no sabemos qué es la verdad, pero no porque no exista, sino porque no lo sabemos. Y segundo, el error se tolera. Esta falsa tolerancia que nos venden, vamos a ver, cualquiera de nosotros tolera un dolor de muelas. 1 millón de euros que te toca la lotería no lo toleras. Es decir, la tolerancia, con el error se puede tolerar si no lo puedo cambiar, pero nosotros hemos de defender la verdad. Hemos de tender al bien. ¿Qué significa tender al bien? Arbitrar los medios, el poder político, a través del fuero o de otros procedimientos, atender el bien es atender a los medios para poder conseguir las necesidades, satisfacer las necesidades propias. Y a la belleza, ¿qué dirían ustedes? ¿Y qué pinta la belleza aquí? Bueno, la belleza es las satisfacciones espirituales. Esa formación del derecho lo que hacía es integrar al pueblo en una comunidad y satisfacer espiritualmente, que el pueblo realmente se sintiera recompensado. Bueno, la situación, volvemos otra vez a la literatura y a los clásicos. La ley injusta siempre se puede vencer. La ley siempre tiene la facultad que se pueda hacer lo bueno por encima de la ley. Hay 2 grandes obras, El alcalde de Zalamea y Fontobejuna, de Lope y Calderón, que en esencia es eso. Hay una norma, en una obra es con los Reyes Católicos, con el otro Felipe II, un noble fuerza, que esto está, por desgracia, sigue pasando, fuerza una moza, y el pueblo decide aplicar la justicia por su propia mano. En uno llegan los Reyes Católicos, en otro llega Felipe II, y ¿qué pasa? Que han aplicado la justicia por su propia mano, y es que el violador era noble, es que no podía morir a garrote vil, tenía que morir ahorcado, y el pueblo le ahorcó. Felipe II, en el alcalde de Zalamea, en Fontobejuna, ¿qué concluye? Bueno, ¿qué más da? Errar en lo menos la forma de ajusticiar si se acierta en lo más. Si este hombre realmente con lo que ha hecho debería morir. Bueno, y después el canto de Fontobejuna, cuando llega el gobernador y quiere saber quién ha ejecutado, Fontobejuna, que dice: Fontobejuna todos a una. Hasta el tonto del pueblo, hasta el más débil del pueblo, aguanta las presiones del corregidor, y Fontobejuna todos a una. Otra vez, la literatura nos enseña la comunidad.
Es decir, Fontovejuna, si hubiera sido uno, no se hubiera podido enfrentar a la justicia del rey. Se enfrentó porque era un pueblo religado, unido, creando comunidad. Bueno, como me alargo, poco voy a... dos notas, bien común y prudencia, y con esto cierro. El fuero, la ley, porque si se fijan, en realidad he estado hablando del fuero, pero en realidad lo que me he permitido es el lujo de criticar la situación actual completamente, porque nos lo permite. Se ha ido el sonido. Sí. Se ha apagado esto. Bueno, porque se está grabando que si no alzaba la voz y esto se solucionaba bien pronto. Como voy a terminar, simplemente dos cosas. Además ahora se escucha mejor, incluso yo creo que antes, me escucho yo hasta mejor, que es un peligro. Bien común y prudencia. Bueno, cualquier legislación tiene que atender a ese bien común, y el bien común es el bien de todos los individuos, o de la mayor parte de los individuos. Y digo esto porque nos tenemos que alejar del totalitarismo, que bajo el bien común a mí me imponen una norma, no, es que esto es mejor para todos. No, el bien común tiene que significar el perfeccionamiento de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, el perfeccionamiento de todos. Evidentemente no puede ser un bien que afecte absolutamente a todos. Y otro, y con esto quiero terminar, el fuero era prudente. Cualquier legislación tiene que ser prudente, y nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Qué significa la prudencia? La prudencia surge desde el conocimiento, es decir, es prudente el trabajador que trabaja en alturas y conoce su profesión, y entonces es prudente el que suele conducir y conoce no solo las normas del tráfico, sino la prudencia, la adaptación a la carretera en función de la climatología, esa prudencia. Y es prudente, importante, la madre de familia, el padre de familia, que conoce a sus hijos y que no aplica las mismas normas para todos los hijos, que a cada uno le da según sus necesidades. La prudencia entronca, vista así, con las cosas concretas, con la legislación concreta, con esa capacidad de crear un pueblo derecho sobre la situación real. Bueno, pues ese bien común es el que tenemos que emprender, y esa prudencia es la que nos tiene que conducir. ¿A dónde? No lo sé. Pero desde luego que la situación actual, no solo de España, y no por esta situación política de este momento concreto, no, todos estos barros vienen de unas tormentas muy antiguas, que ahora se han concentrado todos, ya no vemos el sol, y es cuando nos estamos empezando a dar cuenta. Antes decía que nos quieren robar al hombre, ese Robinson Crusoe, ese Tarzán, nos quieren robar las tradiciones, pero es que incluso ya se ha avanzado en nos quieren ahorrar con toda la ideología de género y demás, hasta la biología. Es decir, nos quieren robar la naturaleza. Ya no es la naturaleza histórica del hombre, moral, por así decirlo, sino la física, la biológica. Bueno, pues en esa lucha estamos, y los fueros, vistos desde, como lo hemos visto hoy, pues nos pueden ayudar. Es esa capacidad que todos sepamos que hay en la tradición patria, hay herramientas suficientes, no para clonarlas ni copiarlas, pero sí para inspirarnos. Si hemos sido capaces de transmitir esa idea, pues bueno, bien habrá estado estos minutos, ahora que lo veo en exceso, que hemos estado hablando. Pues sin más, si alguien no se quiere generar debates, sin más. Sí, no se ha acabado todavía, porque todavía te tengo que hacer unas cuantas preguntas antes de dar la palabra a vosotros. Bueno, primero de todo, me ha hecho mucha gracia la mención de Fuentovejuna. Yo no me acordaba. Tú sabes que yo hice esa obra en el instituto y me tocó ser frondoso el protagonista. Y no me acordaba de que todo venía por una violación. Fijaos que nos han creado una ley, la ley sí o sí, y tenemos en nuestra tradición una de las obras más importantes de la literatura del siglo de oro, y fijaos cómo se castigaba en aquella época el derecho natural de costumbre. ¿Cómo castigaba al pueblo?
por una ley mala, como la que estamos viendo, cómo el pueblo era capaz de castigar. Esa es la clave. Bueno, yo creo que tenemos todos claro que lo que está pasando en España y en el resto del mundo, todo lo que ha pasado con la pandemia, en definitiva, es la prueba de que estos regímenes que vienen de la Revolución Francesa, que llamamos democráticos, como he dicho al principio, se están disolviendo ellos mismos, se están disolviendo las propias libertades de las cuales ellos han hecho apología y se han sentido tan orgullosos. Están disolviendo la propia separación de poderes, que es bueno, pues uno de los principios fundamentales de estos regímenes democráticos. Y bueno, pues el hecho, el porqué de esta conferencia es precisamente porque hay que mirar a este momento que se acerca de qué hacer, cómo reconfigurar las vidas de, bueno, me da igual un catalán, un vasco, un madrileño, un italiano, un francés. Estamos en un momento, yo creo que sois conscientes de ello, muy importante para el ser humano. Y bueno, pues la pregunta casi es obligada, teniendo en cuenta que el derecho natural y de costumbre no hubiera permitido que se llegara al horror que hemos vivido con la pandemia y todas estas injerencias ya hasta con tu perro, con cualquier ámbito de la vida que está sucediendo y que realmente no tiene ningún sentido a la luz de lo que se supone que es el derecho, de acuerdo a los clásicos. Yo le quiero preguntar a Carlos, son dos preguntas que te van a dar te daría para hacer otra conferencia. Te voy a pedir que seas escueto y desde luego si no eres capaz no, lo dejamos para otra ocasión pero bueno, la primera pregunta es clara. ¿Está vivo el derecho natural hoy día? Sí, vamos a ver. El derecho natural está vivo y siempre va a estar vivo. Ahora nos quieren hacer como la controla de Molino. Hay algo que no soporta ningún ser humano, que es decir lo contrario de lo que está viendo. O sea, yo estoy viendo lo que estoy viendo, no puedo decir lo contrario. Digo, por ejemplo, esto en algunos temas de ideología de género. Ese derecho natural sigue vivo. Después, el derecho natural, esos respetos, el derecho natural, tocaba un poco, y para no alargarme con el fuero por si hay alguna pregunta derivada, esa capacidad de generar derechos, de autorregulaciones, sigue existiendo. Voy a citar algunos ejemplos, no son los más válidos al afectar, por ejemplo, a empresas, pero bueno, las empresas de publicidad se autorregulan en algunas cosas sin necesidad de que venga el legislador. Determinadas, por ejemplo, inteligencia artificial, determinadas empresas, antes de que salga legislación, se autorregulan con determinados usos. Determinadas empresas se autorregulan por encima de determinadas normativas, sean las que sean, desde prevención de riesgos laborales, desde inteligencias artificiales, desde trato al consumidor, donde la ley me dice que el producto lo tengo que devolver con un plazo de 10 días, yo te voy a establecer 15. Es decir, la capacidad de descubrir, de generar derechos sigue existiendo. Y evidentemente el derecho natural sigue existiendo, porque mientras el hombre tenga razón, que lo que no sabemos es cuánto tiempo nos queda, pero mientras tengamos razón, ese derecho natural se nos va a imponer. Es la naturaleza de las cosas, con lo cual sí sigue vigente, aunque esté tapado. La segunda cuestión que te voy a plantear necesita una explicación previa para que todo el mundo tenga claro lo grande, o sea, lo que voy a plantear. Yo creo, no sé si no lo sabéis, bueno, pues la Constitución, como la ley general de una nación, es producto de la Revolución Francesa. Es algo que trae Napoleón y que, bueno, pues se acaba imponiendo en todo lo que llamamos el mundo democrático, la creencia de que cuando hay unos derechos y libertades que están escritos se van a cumplir y a respetar, cosa que estamos viendo que no es cierto. Lo que estamos viendo y lo que ha dejado patente Carlos en esta conferencia es que cuando las cosas se hacían porque todo el mundo sabía que estaba bien y que venía avalado por el peso de la tradición, se respetaba. Y ahora nos hemos dado cuenta, ya no hay ninguna duda, que ellos son capaces de modificar cualquier tipo de realidad objetiva en algo que le venga bien a ellos para anular nuestras libertades. Entonces, mi siguiente pregunta es,
Hago otro inciso, sabéis que los que sigáis mi trabajo, estamos en un periodo en el cual estamos al borde de un reseteo del sistema monetario, en el cual los patriotas, particularmente norteamericanos, vienen con el derecho natural, con esa ley Nesara-Gesara, que parte del sistema monetario. Eso es otro tema, el que quiera profundizar, que se lea mi libro El sentido de la justicia, el sentido de la historia, con lo cual el derecho natural va a volver a estar de moda, y de hecho esta conferencia que ha dado Carlos pues se va a replicar y mucha gente la va a tomar en consideración porque, insisto, va a tener peso en la realidad política de todos los países. La pregunta es, ¿se puede reactivar ese derecho natural y de costumbre dentro del marco de las constituciones o hay que inventar otra cosa? De buenas a primeras, la Constitución es un cauce, o mejor dicho, de buenas a primeras, la Constitución debería ser un cauce formal. Evidentemente, bueno, una norma escrita no debería afectar al reconocimiento del derecho natural o no. Hemos dicho que el fuero al final era escrito y recogía el derecho natural. El problema es quién crea esa Constitución. Si la crea un poder un poder estatal o supraestatal, pero un poder que está por encima del pueblo, evidentemente, difícilmente, o contamos con alguien muy generoso, con un líder político muy generoso, o difícilmente va a recoger ese derecho natural. Pero técnicamente es posible que una Constitución, antes hemos hablado de Common Law, primero, es posible una Constitución que no esté escrita. Y segundo, evidentemente, todo depende de las líneas de inspiración de ese derecho que configura la Constitución. No empezaría el que estuviera escrita. Entonces, a tu pregunta, sí se podría ahora, con la sociedad actual que tenemos, o cambiamos mucho y somos capaces de imponer determinadas hojas de ruta, o difícilmente. Ya no es que cojamos el derecho natural, es que hasta un derecho racional, aunque no sea natural, pero mínimamente racional, va a ser imposible, tal y como está el asunto ahora mismo. La última pregunta, antes de daros paso a vosotros, al público. ¿Cómo se podría? Vamos a poner la tesitura de que este sistema que vivimos ahora se disuelve. ¿Cómo se podría reactivar ese derecho natural y de costumbre, dado que llevamos 150 años haciendo lo que nos dicen y que no estamos autorregulándonos, aunque hay excepciones gremiales? ¿Pero crees que los gremios, yo que sé, de arquitectos, médicos, padres, agricultores, ganaderos, podrían volver a... Bueno, me voy a contestar a mí mismo. Yo creo que los agricultores y los ganaderos se podrían autorregular perfectamente. No necesitan que nadie venga con una Agenda 2030 a decirles ellos lo que deben y no deben plantar y lo que es sano y lo que no es sano. Aquí dos cosas. Bueno, cabría un reseteo bueno, cosa que está lejos de la posibilidad, es borremos todo y empecemos de cero, o cabría otra vez volver a la historia. Una situación similar se produjo la caída del Imperio Romano y los bárbaros. Digo similar porque los bárbaros, tampoco es objeto de debate hoy, los bárbaros no eran tan bárbaros también como nos han vendido, pero bueno, eran bárbaros, eso es cierto. ¿Cómo se salvó en la tradición romana todo lo de que bueno tenía Roma, que de hecho nuestro Código Civil todavía está inspirado en el derecho romano? A través de lo que has dicho, eran grupos, aquí es verdad que privaron mucho monasterios, pero eran grupos, eran pequeñas aldeas, eran pequeñas comunidades que fueron capaces, uno, de conservar lo que merecía la pena conservar de Roma, que dicho sea de paso, eso es lo que es tradición, la traditio. La tradición, que a veces suena como la antiguaya, la tradición, uno entrega lo que sirve, es una herencia, beneficio, inventario. Del pasado no entrego a mis hijos todo, entrego lo que sirve. Lo que sirve porque es bueno o lo que sirve porque ha dejado de ser tan bueno pero puede mejorarse. Bien, pues esos grupos de resistencia, yo lo apuntaba antes un poco, que Internet nos facilita, esos pequeños grupos de resistencia tienen que ser capaces de crear un estado de opinión. Pasó, la historia no lo enseña, pasó la Edad Media a los pueblos bárbaros, al final se les culturizó, se les volvió a traer
a Roma, por así decirlo, volvió a renacer el imperio otra vez, ¿vale? El germánico, románico, lo que queramos, pero otra vez volvieron los conceptos. Es decir, la historia nos enseña, es verdad que hay ahora enemigos mucho más potentes, pero bueno, también la resistencia puede ser bastante más potente que lo era hasta la fecha. Con lo cual, como dices tú, te has respondido y estoy completamente de acuerdo en lo que dices. La autorregulación y la creación de esos cuerpos intermedios, de esas asociaciones, de esos grupos, grupúsculos, no hace falta que tengan personalidad jurídica, pero esos grupos que seamos capaces de transmitir y creando armamento nuevo, y con armamento no me refiero físico, armamento intelectual, armamento moral, armamento de convicción, armamento de fortaleza y de aguante. Esa es la clave. Bueno, después de lo que has dicho, la verdad que soy optimista. ¿Y sabes por qué? Porque si de lo que se trata es de reactivar algo que ha sido útil, gracias a Dios tenemos Internet, tenemos la historia. O sea, yo qué sé, fíjate, un tipo como yo, que no tenía ni puñetera idea de derecho, ha podido escribir ese pedazo de libro, por cierto, del sentido de la justicia. Y decir, está todo ahí, todo el acervo que tiene Carlos, encima, que está vivo en España. Sabemos cómo se hacen bien las cosas. Si estás nombrando que del Imperio Romano, que fijaos, bueno, ¿qué debió ser cuando cayó el Imperio Romano? Imaginaos. Y aún así se consiguió salvar, pues todo eso, todo lo que estaba escrito y es bueno, y aparte yo creo que lo tenemos en el inconsciente colectivo. Así que yo por ese lado, la verdad que creo que cuando esto caiga, que va a ser un poco así como el Imperio Romano, nos rearemos rápido, porque encima está la humanidad unida por Internet y los buenos ejemplos se copiarán rápido. Y lo que está claro es que lo malo se ha mantenido gracias al dinero de estos corruptos. Y como no van a tener dinero, se acabará deshaciendo. Así que bueno, pues ahora es vuestro turno y bueno, pues hablad alto para que se escuche no solo nosotros, sino los que están atrás. Está este primero, si no, Victoria. Sí. Vamos a ver, vosotros, yo tengo una voz, no se preocupen, me oís, ¿no? Sí. Vosotros conocéis la llamada Ley Sergio, que fue silenciada aquí en este país, lamentablemente, incluso por los medios y los políticos y todos. La Ley Sergio es tremenda, porque era una puñetera ley. ¿De qué época estás hablando? ¿Cómo? ¿Que de qué época estás hablando? Alrededor del 88. El 88 nuestra era. 1988. Ah, 1988. 1988. Bueno, yo conocí a este señor Sergio, con el cual tuve alguna vinculación, que me quiso hacer, presidente de su asociación. Este señor no tenía base, pero sufrió una persecución feroz, casi hasta la muerte, porque incluso casi... ¿Pero de qué iba a salir? Bueno, el tema es que él cambió la ley de la locura aquí en España, él solito. Logró cambiar una puñetera ley en la cual si firmaba un sacerdote, concretamente él fue perseguido por los hermanos de San Juan de Dios o cualquier psiquiatra. La ley que existía, que tuvo que venir Pérez de Cuellar, es muy importante, aparentemente dijeron los medios en visita privada, no señor, a exigirle al rey que esa ley se cambiara. Y silenciosamente se cambió en el Parlamento. Entonces, la ley esa es que tú ibas por la calle, da igual que fueras general, que fueras lo que quisieras, y venía uno loquero, porque había firmado, porque había dado la gana, lo que sea, firmado cualquier psiquiatra de España, y más los hermanos de San Juan de Dios, que tenían un poder muy entonces, son los reyes de la psiquiatría aquí en este país. Firmaban que tú estabas loco y venían dos loqueros y tú desaparecías. Y te llevaban a un sitio que a mí me lo enseñaron, que era un edificio enorme, con unos portones allí cerrados, y menos gracias a una amiga de este señor, porque fue una persecución de su propia mujer, en connivencia con los hermanos de San Juan de Dios. Ella estaba en un colegio de ordenanza. O sea que cambiaron una ley de incapacitación de psiquiátrica. Exactamente. No tenía... Entonces, este señor recibió un salvoconducto inclusive de la ONU. Este señor huyó a Suiza, se escapó del manicomio porque le quisieron matar y se dio cuenta la amiga de la mujer y de él.
oye, a tu marido ¿qué le ha pasado? ¿Que ha desaparecido? Si él estaba bien. Y la mujer tuvo que cantar que no había desaparecido, que estaba en un edificio, tal. Y ella corrió la puerta, allí no había nadie, y salió una enfermera, y le dijo a la enfermera, asombrada, oiga, ¿quién le ha dicho usted que Sergio está aquí? Me lo ha dicho su mujer. Porque me lo ha dicho su mujer. Se quedó la enfermera pálida y dijo, oiga, es que me la han traído, lo tengo ahí en la losa mortuoria, y es que ha muerto. ¿Que ha muerto? Muy bien, interesante. Y este señor, esta señora, pues se vio pillada a la enfermera y cogió unos forces y dijo, hombre, resucitó. Interesante, no sabíamos ninguno sobre este tema. Y huyó, porque me metieron en un manicomio, y allí le dejaban salir. No era ese sitio donde exterminaban a cualquier político, cualquier persona era exterminada en ese sitio. Así sutilmente. Joder, es que es increíble. Y yo tengo una acta notarial firmada que se llama de poder, que dice de esa asociación que venía de Suiza, porque eran ese inmigrante. Ya nos hemos enterado. Vamos a pasar. Muchísimas gracias. Victoria. Yo quería preguntaros, a ver, mira, en mayo me parece que fue, se aprobó la ley de expropiación de fincas y casas rurales, ¿no? Aquí en España. Vale, entonces, voy a leer un artículo que ha escrito Juan Zaragoza, porque es que... Entero no, de un párrafo, pero un artículo entero no vamos. ¿No digo nombres? No, sí, puedes nombrarlo, pero no lo leas un artículo así. No, por favor, solamente es un poquito, vale. por favor. Eso va a ser referente a la ley natural. Dice, claro, por esta ley de expropiación, si tú no le das un uso social, pero tal como están las cosas, te pueden quitar el terreno, la casa del pueblo, o lo que sea, ¿no es así? Vale, pero este hombre dice que tú puedes reclamar tu propiedad de verdad por medio de la ley natural. ¿Qué quiere decir eso? Claro, bueno, primero, ¿qué quiere decir? Habrá que preguntar al autor. Pero claro, parte de la ley natural es la propiedad. Otra cosa es la extensión de la propiedad. Pero el derecho natural cubre el derecho a la propiedad. Vamos a ver, sería injusto si un manzano no fuera de nadie, que yo me alimentara, cogiera una manzana que no fuera mía y estaría privando de alimentos a otro. Es decir, la propiedad, el uso de la propiedad es parte del derecho natural. Otra cosa, evidentemente, como es el derecho natural, ya entraríamos en el terreno de los límites. Puedo hacer uso y abuso de la propiedad tiene que tener una norma o la propiedad tiene que tener un uso social. Evidentemente habría que preguntar al autor. Hombre, desde luego, de cara al juzgado, hay en el Código Civil, por ejemplo, fuente de derechos, la ley costumbre y los principios generales del derecho. Es decir, decías antes si estaba vivo, hay partes del ordenamiento que quedan de esa manera. Los principios generales del derecho, que serían del derecho natural, en teoría aplican el ordenamiento. Ahora, sin discrepar del autor, difícilmente en un juzgado yendo con el derecho natural conseguirás algo. Otra cosa es que logres desmontar la ley, porque habías hablado de si no se da un uso social. Es decir, el tema ahí, yo desde la perspectiva jurídica, sin conocer el asunto, esa es la clave. Es decir, ¿qué es ese uso social? Oiga, si yo lo estoy utilizando para mi uso, este es uso social. Si yo estoy utilizando este terreno porque lo estoy dejando en barbecho para no sé qué año que pueda, ahí es donde yo entablaría, así, en abstracto, me refiero, por la pregunta que plantea, la clave estaría en esa definición de qué es uso social, y si la ley define qué es uso social, porque si no lo define bien, a mí dígame cómo me va a expropiar, porque usted tendrá que razonar y motivar la resolución de expropiación, a ver cómo la va a motivar. Sí, por ahí al fondo había una. Sí, un poco. Un pequeño comentario y luego una pregunta social. Rápido. Yo estoy siguiendo una línea de investigación en torno a 2 horas de investigación, una de 2 autores argentinos, Pablo y Stefan Popescu, en cuanto a la democracia. El modelo atenis original de democracia, según Cristiano Pericles, no es lo que nos han vendido, sino un sistema de política de coacción que una de las bases fundamentales es sistematizar en el pensamiento colectivo el relativismo, para dedicar a crear los indicios de la ley natural de la antigua Grecia.
que ese sistema se ha ido reproduciendo con el tiempo y que la Revolución Francesa ha eclosionado con mayor fuerza. La pregunta es la siguiente, porque ahí Gabriel lo dice. Él plantea que el Imperio Español fue la última gran reserva de la expresión del derecho natural y que el objetivo fundamental de esas fuerzas era destruir el imperio, por un lado, en el plano económico para acceder a esos mercados y en el plano jurídico para destruir esa resistencia. Mi planteamiento, mi pregunta es la siguiente. Yo llevo defendiendo el tema del regionalismo valenciano con una serie de particularidades asociadas al foralismo. Y una de las que siempre me llama la atención es esa cuestión particular que tiene esta Señora de Valencia, que se dice que es la única bandera con rango de realeza y coronada del mundo, y que eso le permite estar por encima de la autoridad de los reyes y papas, entre comillas. Si sabía algo respecto y me cuenta. No, con respecto a la bandera, no. Con respecto a los otros temas que has comentado, de una forma muy breve. Efectivamente, has comentado un poquitín la democracia, la Revolución Francesa. Es lo que hablaba antes de Descartes. El relativismo no deja de ser esa duda metódica de Descartes, bueno, elevada a otros niveles y demás, pero efectivamente, es ese, dudemos todo y así, dudando todo, cuando usted descubra la verdad, va a dudar de la verdad. Por eso decía que uno de los motivos tiene que ser volver a la verdad. Y con respecto al Imperio Español, más que nada por español y por amor patrio, efectivamente, tiene varias derivadas. El Imperio Español es la resistencia de Occidente. Una vez que cae el Imperio Español, cae verdaderamente Occidente. Surgirá otra cosa, que es la Europa que concebimos ahora, y con alguna anotación. También digo, pues si está investigando eso como línea de investigación, el Imperio Austrohúngaro y la Primera Guerra Mundial. El objetivo de la Primera Guerra Mundial, o uno de los objetivos también podía ser el Imperio Austrohúngaro, porque ahí otra vez tocamos con la casa de los Austrias, que regieron el Imperio Español hasta la llegada de los Borbones en 1700 con Felipe V. Esa es otra línea de investigación. Realmente, cuáles eran los fines de la Primera Guerra Mundial y si el objetivo era acabar con dos rescoldos de ese derecho natural. La Rusia zarista, por eso cuando matan al zar, dejan la guerra y los aliados están contentos, y el Imperio Austrohúngaro. Bueno, ahí son líneas de investigación interesantes. Para las esperanzas de que esto realmente pueda resurgir, os pongo otros ejemplos. Caso de sufrimiento del corporativismo como teoría política de la Primera Guerra Mundial, que recoge toda la teoría de la institución de los gremios y la y luego que después de las barbaridades del nazismo, amparadas en el derecho positivista, por así decirlo, surge el Tribunal Penal Internacional de la Haya. ¿Y a quién llaman para establecer las bases jurídicas? Al justo español, al argentino Rafael Albertino. Por ahí sí que tenemos que trabajar. Pues nada, le felicito por la investigación y para el corporativismo, paz que desde ya. Lo mejor. Por aquí teníamos una pregunta. En relación a lo que comentaron anteriormente de la propiedad, nosotros realmente somos propietarios de algo o simplemente titulares y los propietarios son la corona y el Vaticano. Claro, vamos a ver, definamos lo que es propiedad. Evidentemente se ha producido a lo largo de la historia una concentración de la propiedad, que precisamente, a mi modo de ver, pero eso ya es particular, a mi modo de ver esa concentración no precisamente se produce en el Vaticano, lo que exponencialmente lo que está pasando en los últimos años, y esto viene de muchísimo tiempo atrás, porque en la Edad Media, que estamos hablando del foro, la propiedad se transmitía en una serie de procedimientos que lo que garantizaban es el uso de la propiedad, con lo cual la propiedad a lo mejor no tenía tanto significado, porque tú tenías que garantizar que el campesinado pudiera cultivar una tierra, sea propietario o no. Pero sí es verdad que se está produciendo una gran concentración. Bueno, todas las plataformas digitales, todo el mundo de Internet, todos los gigantes, los GAFA, los Google, los Facebook, los Amazon, se está produciendo una gran concentración de capital y por tanto de propiedad. Ahora, en cuanto a la casa que todos podamos o no tener, o al coche, esa propiedad de momento es nuestra. Ya veremos, el coche no lo quiere quitar, ya veremos qué pasa con las casas. Pero sí, se está produciendo, yo creo que es evidente, una concentración de la propiedad. Eso es una evidencia. Los papeles del coche pone titular. Sí. Pero bueno, eso ya sería entrar, sí, titular, propietario, bueno, eso es diferentes modos. De todas maneras,
El comunismo enseñó muchísimas cosas malas, pero enseñó una buena. Lo importante de los bienes casi no es la titularidad del bien, sino del uso, el uso del bien. Oiga, si este apartamento de lujo, como tenían los líderes comunistas, es de lujo, es del Estado, pero aquí quien vivo soy yo, pues bueno, la titularidad carece un poco de sentido. Lo importante es el uso. Tengo dos preguntas. Una es sí o no. ¿Conocías que antes del foro de Salamanca existía el Biuceda? No. Un año antes. Se han quejado los Biuceda y la comunidad, los historiadores de Guadalajara, de que no se ha celebrado tampoco el octavo aniversario, o sea, el centenario. Fue el año pasado. No sé si lo he dicho, porque bueno, habrán visto que lo que traía es un guión y iba improvisando sobre el guión, pero sí tenía pensado decir algo de esto, no sé si lo llego a decir. Hay una, vamos a ver, en el conocimiento histórico hay una bomba de relojería que nos meten, es decir, nos hurtan la historia para hurtarnos la posibilidad de elegir otros caminos. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que sí que se haya celebrado este octavo aniversario de algo que aparentemente los fueros, Talamanca del Jarama, pues se ha celebrado, y además que no era el fuero, vamos a ver, para sus ciudadanos y sus partícipes, sí, no era el fuero más fundamental. Me ha sorprendido gratamente. Porque realmente el fuero tiene una parte histórica, que es la valoración concreta del fuero, y tiene una parte que es extrapolable ahora, que es esa capacidad de crear derecho, con lo cual no me extraña que un año antes fuera el fuero de Uceda y que aquí institucionalmente pues, Es que esta viene la segunda pregunta. A ver, hay que saber cómo era este territorio en ese siglo. Estaba regido por dos monasterios. El monasterio que está aquí en Retiendas, de Santa María de Barrabal, que eran los monjes cistercienses, se crea en el 12, y el del Paular, también monjes cistercienses que habían entrado con Alfonso VI, ya con Doña Urraca. Todo ese territorio, que era un alfoz de esos monasterios, pagaban y trabajaban para los monasterios que recibían de esos monasterios servicios. ¿De acuerdo? Entonces, jurídicamente estaban inscritos dentro de esos monasterios que pertenecían al arzobispado de Toledo, Jiménez de Arrada, que era navarro, y que entre todos ellos se regían por el Código Visigodo, que es una síntesis del Código Romano, más los códigos visigodos de Francia y de España. Por lo tanto, aquí no había vacío jurídico. Entonces, cuando se les otorga, porque eso es un derecho otorgado, no nos olvidemos, los fueros es un derecho otorgado por Jiménez de Rada en nombre del rey, es recogiendo, como tú muy bien dices, los usos y costumbres del pueblo. Pero, ojito, esos usos y costumbres venían de siglos de tradición, por lo tanto tenían todo un recorrido jurídico, el código de Eurico, de Teodorico, de todos los códigos anteriores, regidos por los monjes y por el monasterio, y en este caso por el arzobispo de Toledo. Se les otorga, ahora se compatibiliza el derecho natural con ese derecho positivo, pero cuidado, porque no existía el derecho natural en aquel tiempo, era el derecho divino. Es un poco lo que ha apuntado. ¿Qué filosofía política? Mira, el derecho a Aristóteles, al que te has referido tú, el derecho a Aristóteles admitía la esclavitud. Eso no era derecho natural. El derecho natural lo inventa España, la Escuela de Salamanca. Os he dicho incipiente. No, pero tú eres bien de la línea de lo inventa la Escuela de Salamanca. Y el derecho natural viene de España, de la tradición histórica española. Que yo no hablaba de derecho. Y los fueros que fueron otorgados luego fueron privilegios que el rey otorgaba a determinadas villas, las villas reales, precisamente para que no dependieran de los señoritos de turno. Efectivamente, vamos a ver, aquí hemos hablado de una aproximación, después tendríamos que hablar de las cartas, efectivamente, de las cartas pueblas, es decir, hay varios instrumentos jurídicos y después un poco lo que hablábamos de la réplica. Y después, efectivamente, el fuero no es privilegio de unos en cuanto a parte del pueblo, pero sí puede ser utilizado por el rey como... En el sentido de dictar leyes privadas. Efectivamente, es a lo que voy.
Es a lo que voy. El concepto de privilegio, ¿cómo se entiende? Y después también, claro, evidentemente no podíamos entrar la evolución, porque claro, los fueros perviven de la manera que perviven, que eso sería muy debatible hasta el siglo XIX, pero el fuero evidentemente ya al final de la Edad Media y los reyes católicos ya empiezan a producirse las centralizaciones estatales, las sustituciones de los fueros. Entonces, claro, eso ya nos llevaría a otra derivada muy bonita, pero una derivada. A ver, tengo que hacer una aclaración. Estamos en una conferencia de divulgación. Evidentemente, este tema da para muchísimo y daría, pues no sé, para unas jornadas de días. Estamos dando una visión, digo, para el vulgo. Desde luego nos podríamos meter y volveríamos esta noche a las 12. Sí, lo que te quiero decir, Chema, es que no le puedes exigir a este hombre que cuente todo en 3/4 de hora. Estamos... Es que soy de la tierra. Yo soy de aquí de un pueblo de al lado. Conozco la historia de esta zona. Y haces bien, porque además tampoco hemos citado que muchos de los fueros tenían, lo he citado en broma, connotaciones fiscales, que eso sí que nos interesaría absolutamente a todos. Muchos de los privilegios bien entendidos eran con connotaciones fiscales. Los fueros se metían hasta eso. Los fueros se metían a veces en normas penales, en formas de contratar, en condiciones de contratar, pero en normas penales, pero en normas fiscales. Determinados pueblos no pagaban, que si la Alcalá o determinado impuesto, o pagaban menos, o solo pagaban en determinadas condiciones, o determinadas, porque después sí que había en los fueros algo de privilegio, que a lo mejor el pechero sí tenía que pagar y a lo mejor el noble no. Es verdad que el noble pagaba de otras maneras. Efectivamente, ahí se podría hablar mucho. Vuelvo a decir que aquí solo una aproximación y sobre todo una aproximación, lo que los abogados decimos, una aproximación interesada de parte. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba es resaltar esa capacidad del pueblo de generar la norma y esa capacidad del pueblo en colaborar en la gestión de la norma, no solo en la elección de un político que después hace lo que quiere. Eso es lo que nos interesaba. El foro tiene otras muchas derivadas, algunas que sí que se pueden traer a la actualidad y otras que serían muy debatibles. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Hay un par de intervenciones más y ya vamos a ver. Primero, personas que no han intervenido. Aquí el hombre de gafas, de camisa de cuadros. Sí. Usted mencionó que en Occidente se ha desarrollado mucho el derecho natural y puede recomendar alguna. Bueno, vamos a ver. En Occidente, claro, cuando hablo de... claro, es una conferencia de aproximación. Cuando hablamos de Occidente, no de Europa, Occidente, estamos hablando del catolicismo, por así decirlo. En este sentido, cualquier obra que desarrolle Santo Tomás, cualquier obra de la escuela tomista y, desde luego, como bien ha referido el compañero, Escuela de Salamanca. España tiene muchas glorias, seremos incapaces de decirlas todas, pero una de ellas es la Escuela de Salamanca crea ese derecho natural y ese derecho de gentes, que es ese derecho internacional. Entonces, cualquier obra que desarrolle el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y cualquier obra que desarrolle el pensamiento de la Escuela de Salamanca serían bienvenidas. Eso sí, no voy a decir nada de la Escuela de Salamanca. Hay algunas obras que se están publicando ahora, por no meterme en complicaciones. Esas dos tipos de obras, cualquiera sería muy aconsejable. Venga, vamos a hacer un par de intervenciones más porque teníamos la sala hasta las 8 de la tarde y bueno, se va haciendo la hora. A ver, Victoria, ¿querías hacer algo? Vale, este chico del jersey. Volviendo otra vez al concepto de titular y propietario, es cierto que por ser titular, por lo que se paga los impuestos y si se reconociera realmente que somos propietarios, no tendríamos que pagar impuestos. Pues, sinceramente, siempre hay que buscar la sinceridad, la verdad, la belleza y la sinceridad. Pues tendría que estudiar el tema. De buenas a primeras, me parece, y con todo lo respeto, me parece que no tiene recorrido porque esa titularidad, esa propiedad, no deja de ser
en determinados asuntos una palabra sinónima. Digo en determinados asuntos porque, claro, la titularidad de determinados derechos dentro de la propiedad puede ser diferente. Yo puedo ser propietario, pero puedo tener un usufructo, es decir, que alguien puede utilizar mi propiedad, entonces la titularidad de ese usufructo no coincide con la del propietario. Pero vamos, habría que analizar esto. Como abogado yo diría, déjenme los papeles que los tengo que estudiar. Bueno, pues vamos a dar por finalizada ya esta charla. Bueno, traer a Fernando, que ha sido la persona concejal aquí en el Molar, que ha hecho posible el acto, y bueno, pues gracias a eso hemos podido traer a Carlos, gracias a él, que ha sustituido a su hermano. Como digo, mañana iba a tener un juicio y se lo estaba preparando, y bueno, pues gracias a que están los dos muy puestos en la materia. No lo he dicho, pero bueno, ellos son unos de los líderes de la tradición carlista, a través de su página Tradición Viva, que bueno, pues es la que ha mantenido vivo el derecho natural en España. Así que bueno, pues muchísimas gracias a Fernando y hasta otra. Gracias, Carlos, gracias, Rafa, por venir a nuestro pueblo y dar esta conferencia tan instructiva. Y gracias a todos vosotros por la presencia y por acompañarnos. Una única más. Seguimos, Fernando y yo, bueno, pues estamos ahí moviendo hilos para mover culturalmente toda esta región, y bueno, pues tenemos más proyectos de alguna charla en concreto bastante polémica acerca de la ideología de género, y bueno, estamos buscando, tenemos varias opciones, seguir mi canal y os iré informando. En principio vamos a hacerlo no desde la ciudad de Madrid, sino en pueblos de las cercanías, y bueno, pues ya os enteraréis de la siguiente, ¿vale?